incluso a los profesionales que nos dedicamos a esto acerca de autismo. Entonces, ¿por qué es importante una valoración por el neuropediatra ante el diagnóstico o incluso la sospecha del diagnóstico de trastorno del espectro del autismo? Es importante porque, si pueden ver aquí, hay dos columnas, las dos hasta arriba dicen trastorno del espectro del autismo. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos a este trastorno del espectro del autismo primario o idiopático. Idiopático en medicina es una palabra elegante para decir no sé por qué. Entonces, es el autismo primario o idiopático, es decir, no conozco la causa de este trastorno. Y por el otro lado tenemos a la columna donde dice secundario a algo o sintomático, que quiere decir secundario a algo, o sindrómico, cuando a veces logramos integrar un síndrome que posee las mismas características que el trastorno del espectro del autismo y que se establece que esa es la causa. Esa es la relevancia de una evaluación por neurología pediátrica ante el diagnóstico de trastorno. ¿Por qué? Porque aunque las dos van a necesitar el mismo tipo de intervención en cuanto a la conducta, en el autismo sindrómico o sintomático o secundario pueden hacerse otro tipo de intervenciones dependiendo de la causa o el origen de identificado del trastorno. Estas son algunas de las principales causas de trastorno del espectro del autismo sintomático o secundario a algo. Son, por ejemplo, esclerosis tuberosa, síndrome de X frágil, que es una de las más frecuentes, síndromes neurocutáneos, por eso a los que les ha tocado estar conmigo casi siempre o los hemos desnudado completamente a los niños, o al menos hemos hecho una revisión de si hay por ahí alguna lesión en la piel, o intencionadamente, a veces soy incisivo, de verdad no tiene ninguna lesión, de verdad no tiene ninguna manchita, porque estos síndromes neurocutáneos se pueden parecer en muchas características al TEA y tener otro tipo de origen y como consecuencia, además de la terapia conductual, alguna otra intervención que podemos hacer, ya sea desde el punto de vista farmacológico, a veces incluso quirúrgico. Síndrome de Cornelia de Lange, problemas metabólicos también como fenilcetonuria, síndrome de Prader-Willi, que generalmente estos pacientes hace un par de décadas se catalogaban todos como retraso mental, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué tiene? Tiene retraso mental. ¿Secundario a qué? La respuesta de los médicos casi invariablemente era seguramente algo pasó cuando nació el bebé y por eso así quedó su hijo. Sin embargo, con el paso de los años, pues nos hemos dado cuenta que no todas las veces estas alteraciones que se observan en los pacientes son secundarias a que algo pasó durante el momento del nacimiento o antes del nacimiento. Para descartar algunas de estas o muchas de estas enfermedades es por eso que es importante hacer la historia clínica, la exploración, que como se han dado cuenta a veces es extensa, para descartarlas. Si descartamos todo esto y nos quedamos con que es un TEA primario o idiopático, la única intervención que podemos hacer con resultados hasta ahora satisfactorios, pues es la intervención conductual, ¿verdad? Y luego tenemos esta otra duda de cuándo tiene que volverlo. Ya lo vio la primera vez el neurólogo pediatra, ya me dijo o ya me dijeron qué diagnóstico tiene mi hijo, cuándo tiene que volverlo a ver un neurólogo pediatra, o es necesario o no es necesario. Como muchos ya se han dado cuenta, el trastorno del espectro del autismo es un proceso o un trastorno que es muy dinámico. Mi hijo hoy puede ser de una manera y en 6 meses puede tener otra conducta, puede tener mucha mejoría, pero a veces también vemos que hay retrocesos o adquirió una nueva conducta que no es benéfica para él o para su desempeño
en su ambiente. Entonces, tenemos acá en este color las características centrales, que bueno, ya sabemos, son los problemas en la comunicación social, las conductas repetitivas y las discapacidades o alteraciones en el lenguaje. Sin embargo, asociado a esto, que es con lo que alguien puede hacer el diagnóstico de TEA, alrededor de eso, si se fijan, hay muchos más circulitos. Y cada uno de esos circulitos puede presentarse en algún momento en un niño con TEA. A lo mejor en unos antes, a lo mejor en unos después, a lo mejor algunos llegaron a su inicio de tratamiento con algunos de estos, a lo mejor se corrigieron, pero aparecieron otros. Por eso es importante que estemos al pendiente si hay alteraciones en el sueño. Saben, a veces es frecuente que tengan problemas ya sea para dormir o se despiertan muy temprano o tienen algún tipo de movimientos anormales durante el sueño, cambios de humor. Creo que está por demás platicar más acerca de eso. Muchas veces, por ejemplo, estos trastornos del humor se manejan de manera con terapia conductual, con alguna de las variantes que ya se conocen, que tienen buenos resultados. Sin embargo, a veces el terapeuta se acerca y me dice, sabes que no estoy logrando avanzar nada porque es tan irritable, hace tantas rabietas, tiene autoagresividad, me agrede, que no me está dejando avanzar absolutamente nada. Ahí, en esos casos, por ejemplo, se puede hacer una intervención farmacológica para mejorar eso de manera temporal. Casi siempre son estos tratamientos, y eso me va a permitir que de manera conjunta la terapia se aproveche y tenga yo un resultado a más largo plazo. Problemas de atención, problemas de hiperactividad, que son bastante frecuentes, que vayan de la mano con TEA, ¿verdad? Y que a veces, digo, mis respetos para las terapeutas que se la rifan haciendo malabares para que el paciente esté lo más atento que se pueda por el periodo más largo que se pueda, pero a veces es tan breve su periodo de atención que no logra retener nada de la información que yo le estoy ofreciendo. Convulsiones, que digo, en lo personal me ha tocado ver pocos pacientes con TEA con crisis convulsivas acompañantes. Sin embargo, está descrito en estudios de no mi consulta, sino la consulta de muchos neurólogos alrededor del mundo, donde dice que la incidencia de crisis convulsivas es 3 veces mayor en un niño con TEA que en un niño sin TEA. Por eso es que debemos estar al pendiente, y como ya he platicado en otras ocasiones, a veces las convulsiones no son lo que nosotros estamos acostumbrados a ver nada más. O sea, lo que vimos a lo mejor en una novela o lo que vimos en El Chavo a veces no es tan apegado a la realidad. A veces las crisis convulsivas son tan diferentes a eso que uno ni siquiera sospecha que eso que está haciendo mi hijo es una crisis convulsiva. Sí. Una pregunta, ¿y qué tan cierto es que es aún más la incidencia en niños con TEA? Digo, desafortunadamente a las niñas en TEA les va más mal que a los niños. Afortunadamente la proporción de niñas con niños es 5 niños por una niña. Hay que estar muy al pendiente, ¿verdad? Una vez un tipo de las crisis convulsivas que eran más, también no lo he presentado, pero que es más común el caso de niños, exactamente. Sí, por muchas operaciones. ¿Y es cuando entran a la edad, después de la edad específica que empiezan a desarrollar? Depende del tipo de convulsión. O sea, ya hay síndromes epilépticos que están muy caracterizados, que empiezan a los 3 días, a los 5 días, a los 6 meses, a los 3 años, a los 6 años, a los 12 años. Entonces va a depender del tipo de alteración que hay en el trastorno, o sea, alguna alteración en los canales de la transmisión, que de eso va a definir qué tipo de convulsión va a tener mi hijo o qué tipo de síndrome se va a lograr integrar. Digo, no todos desde el comienzo, digo, a lo mejor es confuso este comentario, pero ojalá que todos los niños con TEA
convulsionaran y convulsionaran a una edad temprana, porque ya se vio entonces convulsionó a los 18 meses o al año, bueno, ya sé que a lo mejor va a tener TEA. Desafortunadamente no es así, ¿verdad? O sea, los cambios o los síntomas son mucho más sutiles, como se han dado cuenta la mayoría, ¿verdad? Que a veces no nos damos cuenta hasta que entran al preescolar. ¿Y qué puede desencadenar las convulsiones? O sea, no se sabe específicamente. Bien, hay algunas cosas, bueno, no sé a qué se refiere, algo que yo pueda hacer, algo que yo pueda Pues yo modificar. como para prever o estar, Para saber saber, identificar, Ok. Algo que yo puedo hacer para prevenir que se presentaran convulsiones, y ya sé que mi hijo o hija convulsiona, es el sueño. O sea, el sueño es uno de los factores desencadenantes principales de crisis convulsiva en niños con TEA y en la población en general, ¿verdad? Y el otro de los desencadenantes frecuentes, pues que afortunadamente no tenemos ese problema en nuestros pacientes, pues es el alcohol, ¿verdad? El alcohol puede disminuir el umbral de una crisis convulsiva, ¿verdad? Entonces a veces hay que tener cuidado con algunos jarabes, sobre todo alopáticos, que vienen con una buena porción de alcohol, que bueno, no toma cerveza, ni toma whisky, ni toma otra cosa, pero a veces el jarabito que yo le doy sí puede tener alcohol y eso disminuye el umbral de las crisis convulsivas. y si tiene un 1% o 2% de problema de alcohol, algún medicamento neurológico. Bueno, ¿Es bajo? depende, es bajo, pero depende cuánto tome, ¿verdad? Okay, la O frecuencia. sea, si toma 100 mililitros de eso, de ese jarabe, pues es algo Puede ser un considerable. detonante. Pero entendí como que el alcohol te ayuda a que no lo tengas, ¿verdad? No. ¿O estoy entendiendo al revés? Sí. Al revés. Ok. No te das Ok, ok. cuenta, Sí. sí. ¿Y qué tipo, ahorita no sé si entendí bien comentar, que como que no es el típico convulsión que tú conoces o sabemos que existe, que a mí nunca me ha tocado presenciar uno? Ajá. O sea, ¿hay otros estilos o tipos o formas? Hay miles de tipos de convulsiones. ¿Podemos verlo en internet algo así nosotros por nuestra Yo cuenta? les recomiendo que no. No, porque digo, Porque no se en el sentido, confunde. o sea, yo pienso que el mío no tiene porque ya va a ser 6, pero a lo mejor ha tenido que yo no me he dado cuenta, digo, no lo sé. Sí. A lo mejor un encefalograma médicamente te lo confirma. Sí, ¿o qué? pero hacer un electroencefalograma es O no se ve ahí, no sé. complicado en niños sin TEA, es súper complicado en un niño con TEA. Digo, quien ya le ha hecho un electro a su hijo sabe que es bien complicado. Pero, digo, podemos programar una nueva plática como la que dimos en el foro, donde presentamos casos clínicos de crisis convulsivas que no son la que hemos estado acostumbrados a ver en programas de televisión. A veces son muy sutiles las crisis convulsivas. Doctor, pero esas crisis convulsivas no necesariamente son por fiebre, o sea, a este tipo de niños les puede dar por... Son distintas. ¿Hay alguna edad de decir que, bueno, si mi hija tiene 5 y no ha presentado ninguna, ¿hay alguna edad para decir? Como le decía, hay crisis convulsivas que dependiendo del tipo de síndrome se pueden empezar a presentar a los 3 días, a los 5 días, a los 6 meses. En cualquier momento se puede dar. Igual que en la población, hay que acordarnos de algo muy importante, mi hijo con TEA no es distinto a ningún otro niño. Sí tiene una mayor probabilidad de que convulsione, pero las edades no se van a modificar. Y después ya si tiene 18 años, o sea, sí ya sí puede darse. Ojalá que no, pero sí, es mucho Las menos. estadísticas más o menos en rangos de edades de niños con TEA que se presentan convulsiones. Hasta lo normal, digo, en una población típica es de 1 a 3%. O sea, de cada 100, 1 o 3 personas en algún momento de toda su vida va a tener al menos una crisis convulsiva. Entonces el TEA es 3 veces más. Haciendo cuentas, pues es entre el 3 y el 9% de los niños con TEA en algún momento de toda su vida pueden tener una crisis convulsiva. Que puede ser única o pueden ser un montón, ¿verdad? Va a depender del caso. Algo por lo que yo me pueda estresar, de estarlo como protegiendo de que no convulsione, no hay. O sea, no hay forma de prevenir ni No. ayudar a evitar. Y también si se llega a dar es no asustarte, ¿verdad? O Ese, digo, creo que cada vez es más evidente que necesitamos esa plática otra vez, porque sí, Es que para qué nos da, ¿verdad? sí, porque
Es que hay niños que se han hasta nada más desvanecidos, o sea, por un momento y están convulsionando. Entonces, A veces están bien. el primer paso de los primeros auxilios a un niño o a un adulto con crisis convulsivas es no asustarse. Es lo primero. Para saber cómo actuar, porque si no te Eh, bloqueas. Yo como papá, digo, si esto le pasa a mi hija, no sé si me voy a asustar, no me voy a asustar, cómo voy a reaccionar desde el otro lado de la moneda, ¿verdad? Digo, para mí ahorita es fácil decirles, no se asusten, pero cuando conmigo llega un paciente que está convulsionando al hospital, pues asusta de cualquier manera, cuanto más a un papá. Autolesiones o heteroagresividad, rabietas, que todo eso, hay alguna manera de ayudarles a estos pacientes, ¿verdad? A veces, como digo, con tratamientos farmacológicos, que la mayor parte de las veces son por periodos cortos, entendiendo por cortos un par de años, ¿verdad? Cortos no quiero decir una semana, sino al menos 6 meses, mientras que la terapia se ofrece. Para controlar que, perdón, de berrinches y ese tipo de cosas. Casi todo. Ok. Digo, todo esto se puede manejar con terapia conductual. Sí, pero yo Excepto por digo, medicamento me refiero al medicamento. Ajá. Son casos específicos que obviamente hay que analizar. Y por el otro lado tenemos estos que son los menos como síntomas físicos asociados. Y otra vez digo, mi hijo con TEA no es distinto de cualquier otro niño, entonces problemas gastrointestinales, problemas de alergias, problemas de alteraciones en el sistema inmune, es decir, se me está enfermando cada 15 días de algo, de gripa, de oído, de diarrea, es posible. Todos los problemas enzimáticos para digerir proteínas y todo eso. Y que en ellos, digo, un niño, digo, este chiquitín que anda por ahí ambulando, ya me va a dar a entender que algo le está pasando, ¿no? Ya se va a agarrar la cabeza, se va a agarrar el oído, se va a agarrar la panza, lo van a ver decaído, lo van a ver triste, pero en un niño que no tiene esa habilidad todavía, lo que vamos a ver es que generalmente se vuelve muy agresivo, se vuelve irritable, aparecen cosas que ya había superado y entonces eso es un momento donde necesitamos hacer otra vez una evaluación completa de qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo que haya regresado. Bueno, ¿y cuáles son los tratamientos para TEA? Tenemos la educación y la conducta, que es hasta ahora lo que está científicamente demostrado que tiene beneficio. Tenemos a las opciones dietéticas, tenemos a los farmacológicos y la terapia complementaria o alternativa. Y hago mucho énfasis en que el único que hasta hoy en día está demostrado que tiene beneficio es la terapia, porque hay estudios que me dicen que hasta el 88% de los niños con TEA van a recibir algo de lo demás, sobre todo dietéticos y complementarios. Y hay estudios en Canadá y en Francia que, por ejemplo, el 33% de los niños con TEA antes de que reciban el diagnóstico ya están tomando algún tipo de terapia alternativa o complementaria. Como que complementaria alternativa, como ahorita vamos a ver un poquito más adelante, solo quiero que se queden más o menos con esa idea y ahorita vamos a desglosar qué es esto de complementario o ¿Y alternativo. también comentarás algo de la dieta? Sí, algo para que quede un poco claro. En la cuestión o las opciones terapéuticas en relación con la dieta, muchos de estos tratamientos están basados en quítele esto o quítele lo otro, no le dé esto. Sin embargo, es la experiencia de muchos papás que mi hijo solo quiere comer 5 cosas y de esas me dicen quítele 4. Entonces, pues dejarlo con una sola cosa, que a lo mejor son nuggets,
de polio, pues no es una dieta adecuada. Muchos de estos tratamientos pues no tienen un sustento científico, es decir, no hay estudios en grandes poblaciones que me digan si le quitas estos alimentos tu hijo va a mejorar, si no se lo quitas va a empeorar. Hay pocos estudios que me digan esto, no conozco yo alguno. Y muchos papás pueden referir que cuando yo le quito alimentos a mi hijo tiene mejoría. Entonces, si uno le dice a 20 papás con TEA que su hijo mejoró, si le puede dar gluten, pues de los 20, un montón también le van a quitar el gluten. Estas opciones terapéuticas no son para todos los niños. Dentro de la población típica hay muchas personas que son intolerantes a algo, a lácteos, gluten, caseína, cítricos. En general se recomienda antes de empezar un tratamiento con una dieta específica hacer pruebas para ver si lo que yo le voy a quitar a mi hijo realmente le está afectando. Porque hasta el 30% de la población, o sea, de cada 100, 30 vamos a tener un problema de alergia a algo o de intolerancia a algo. Son un montón. Pero sin embargo, si a mi hijo de 5 años yo le doy leche y empieza con diarrea y con flatulencias o con erupciones en la piel, él me va a decir, me duele la panza, tengo cólicos, me siento mal. Si no habla, digo, en un niño típico. No lo vas a observar porque vas a ver que está mal del estómago. Pero si yo le estoy dando eso y mi hijo no tiene la capacidad de decírmelo, voy a estar en problemas. Por eso entonces se ha visto que algunos niños tienen mejoría cuando yo le quito eso. Pero como digo, antes de hacerlo sería conveniente hacer una evaluación completa de si es realmente intolerante o alérgico a ese alimento, ¿verdad? En cuanto a las terapias alternativas y complementarias, la terapia complementaria es un tratamiento que, agregado a algo que ya está demostrado que funciona, ese tratamiento complementario le va a ayudar a que le vaya mejor, ¿verdad? Y la terapia alternativa quiere decir que yo le puedo dejar de dar, por ejemplo, terapia conductual a mi hijo y darle otra cosa, y esta otra cosa ser mejor que lo que ya tenía. Eso es alternativo y eso es complementario. Entonces, dentro de esto va un montonal de cosas, chochitos, vacunas, cremas, suplementos alimenticios, y la mayor parte de estos, como decía antes, pues no tienen un sustento científico. Entonces, si 33% de los niños con TEA en otros países, antes de que reciban el diagnóstico, ya están tomando esto, digo, hay que tener cuidado, porque lo de menos es que no pase nada, pero a veces por medicina naturista o alternativa entendemos como que es bueno, es natural y entonces no me va a causar ningún problema. Sin embargo, lejos de la verdad es todo lo contrario, o sea, como son cosas naturistas, a veces incluso las dosis que contienen son muy inespecíficas, son muy vagas, entonces cuánto le estoy dando, quién sabe. Hay vegetales o plantas que son tóxicas, algunas neurotóxicas, entonces debemos tener cuidado cuando damos algún tipo de terapia alternativa y complementaria. Una pregunta, tú como médico, en tu experiencia, estamos viendo que existe como tal la terapia alternativa para complementar la atención de los niños. ¿Alguna que sugieras que tú veas que ha dado resultado o que pudiera ayudarnos? ¿De las alternativas complementarias? ¿De alguna alternativa, lo que sea? Ninguna no recomiendas en tu experiencia. O sea, que tenga un beneficio sobre los síntomas centrales de TEA, ¿no? No, en su calidad de vida me refiero. No. Pero, por ejemplo, el día de ayer veía a una mamá que me dice, yo le pongo estas esencias y le doy un masaje en la piel y eso le ayuda mucho. Bueno, eso puede serlo.
porque digo, no le va a ayudar para otra cosa, pero sí el vínculo madre-hijo, o sea, el hijo ya está esperando la hora del día donde va a recibir su masaje. Entonces, de alguna manera, pues el hijo es benéfico, pero de ahí a que eso vaya a ser que o hable o que sentir algún síntoma es difícil afirmarlo. Ningún tratamiento entonces consideras que adecuado. Complementario o alternativo, Ajá. sí. No, nada más para ver si he escuchado de la kinesiología. No he escuchado. Bueno, que son, lo que según lo que me decían, que son como que enseñan un plan de ejercicios físicos, Ajá. como movimientos primitivos Ajá, y cosas así. que es más o menos como la terapia de Katona que vimos allá en Juriquilla, que es un tipo de terapia que ayuda en ciertos aspectos, sobre todo la propiocepción, ¿verdad? Sí, Entonces, como se llama en el lugar. entonces muchos de los síntomas pueden verse relacionados con la propiocepción. Caminar de ¿Cómo se llama, perdón? puntita. Katona. Este doctor, Jorge Humberto, que está allá en Turquía, está trabajando con eso. Respecto de los dietéticos, se me pasaba a decirle que algo que sí está demostrado que tiene beneficio es el suplemento con omegas. En particular con omega 3 y en particular con el DHA, ¿verdad? No es cualquier omega, tiene que ser una dosis, otra vez digo, ponderal, o sea, medida adecuadamente. Los que están más al alcance, por ejemplo en GNC o en Walmart o tiendas como estas, generalmente necesitamos dar una dosis de aproximadamente entre 30 y 50 mililitros al día para alcanzar la dosis que corresponde. Yo tengo una pregunta respecto, mira, yo a mi hija no le he dado porque ella es alérgica. Desde muy chiquita tuvimos que hacerle pruebas de alimentos y todo. Entonces, ella es alérgica a todos los mariscos. Ajá. ¿Qué sustituto pudiera yo darle Qué para bueno que que lo comento, porque cuando decimos omega pensamos como en el aceite de Exacto, bacalao, pero hay sustitutos. pero no es sustituto. Ah, ok. Hay De hecho, hay Es que está bien la figurita del pescado en las... hay omegas que son de origen vegetal. Ah, ok. Sí. Digo, yo le doy chía y demás, ¿verdad? Pero alguna otra cosa que pudiera hacer tomar y que nos... o algún aceite. Omegas 3. Viene. Sí, pero de origen vegetal. De origen vegetal. Digo, ¿Dónde si ya lo podemos está, adquirir? si ya está demostrado que su hija tiene alteraciones de sensibilidad a los productos del mar, se pueden usar los productos Y vegetales. también igual se ven cuál es la farmacia. No, eso sí hay que pedirlos por internet casi siempre. ¿Alguna marca? Algo que... Hay uno que se llama NeuroKids. ¿NeuroKids? NeuroKids, si quiere dejarme su teléfono y le mando información al respecto de dónde lo puede conseguir. Ok, perfecto. Gracias. Chía, por ejemplo, no entra dentro de las terapias complementarias. Chía tiene algunas propiedades específicas que yo no he leído en TEA, pero para algunos otros trastornos no entraría dentro de las complementarias alternativas, porque tiene sustancias que actúan como un profármaco o como un fármaco. Ah, ok. Bueno, siguiendo con esta alternativa, pues pocas terapias alternativas han mostrado tener un beneficio para alguna alteración psiquiátrica, ninguna para TEA. O sea, si le ponemos, si vamos con partes que no vamos a terapia de... ¿Cómo, perdón? A una... Vaya, me dijeron que las terapias se funcionan, ¿verdad? Las terapias tipo agua y eso para los niños. Sí. Pero si tú ya logras que tu niño lo conductual y que haga un poquito más, como que antes sigue siendo herramientas y esas cosas, que haga un poquito más de atención. Lo del soccer, lo de la natación, lo de así de no funciona. Terapia ocupacional, terapia ocupacional no funciona. Van a mejorar, no específicamente para eso, sí para otras cosas, pero sí van a funcionar. Aprender el movimiento es bueno, eso va a reforzar todo el conocimiento que vaya adquiriendo. Pero que ir a tanto como que si yo lo llevo a natación y se le van a quitar las rayetas, no.
O sea, sí va a mejorar en otros aspectos, ¿no? O sea, va a ser un poco más independiente, va a adquirir habilidades, eso mejora su autoestima. O sea, va a tener luces, pero tanto como lo voy a meter a nadar y lo voy Se va a mejorar, sí, eso nunca se puede, yo lo sé. no, Pero sí sí se funciona. recomienda. Ok, ya. Ahorita me confundí, me han dicho que lo metí, me confundí, perdón. Ya. Es adicional a. Sí, pero me confundí, me doy cuenta que pensé que no tiene caso, pero si tiene caso, ya. Sí. Ya. Pues es que así como benefician a un niño neurotípico, Exactamente, es lo mismo sí. para. Exacto. O sea, los mismos beneficios que van a tener para mí que me ponga a hacer ejercicio para que sus hijos siempre van a hacer. Con mayor razón. Sí, gracias. Y ahora entramos a esta parte como crucial, ¿verdad? Que muchos papás, y yo lo entiendo, tenemos esta resistencia a darle medicamentos. Por eso hacía énfasis antes en que pienso que los medicamentos naturales no le van a causar ningún daño, y es al revés. Sin embargo, el tratamiento farmacológico va a actuar más sobre los síntomas neurológicos asociados, o sea, las alteraciones del sueño, alteraciones de humor, ansiedad, problemas de atención, problemas de convulsiones, autoagresividad, heteroagresividad. Para eso tenemos opciones farmacológicas como ayudarlos. E incluso para los síntomas gastrointestinales, alteraciones en el sistema inmune y alteraciones en la sensibilidad, existen tratamientos farmacológicos ya demostrados que me van a ayudar. En esos, digo, yo no soy un experto, tendría que ser, por ejemplo, para los gastrointestinales, pues un gastroenterólogo pediatra, un inmunólogo pediatra o el inmunólogo. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de darle un medicamento para uno de los síntomas neurológicos asociados? Incrementar sus habilidades para que él pueda beneficiarse de la terapia que esté recibiendo. Pero ese es el propósito. Yo voy a hacer un comentario a lo mejor. Sí. Que va a crear un poco de controversia, pero he leído mucho que hay papás que han por mucho tiempo medicado a sus hijos, por ejemplo con risperidona, y con el tiempo los niños desarrollan diabetes, desarrollan hígado graso, desarrollan muchos problemas de salud. ¿Qué comentario tienes al respecto? Bien, yo creo que risperidona, por ejemplo, es un medicamento que me va a ayudar a mí y al terapeuta muchísimo si yo tengo, por ejemplo, problemas de agresividad, tanto a mí mismo o a otras personas. Si tengo problemas de ansiedad, si tengo unas rabietas que no ha sido posible manejarlas con terapia, trastornos de cambios de humor, o sea, que sea muy grave emocionalmente, para eso me va a ayudar mucho. Y definitivamente